La desobediencia civil consiste en una serie de actos públicos no violentos que buscan principalmente cambios en las políticas públicas. Debe presentarse cuando los recursos legales han sido agotados. Del mismo modo, debe existir un elemento que organice y regule el movimiento. La revolución social lucha por cambiar la estructura social y política. Es el medio o vía que propone Marx para conseguir el materialismo histórico. Las instituciones para Rawls serían las estructuras sociales encargadas de distribuir los derechos y deberes fundamentales y que consiguen salvaguardar el sistema económico. Si no se creyera en ellas, por lo tanto, la sociedad sería un caos. También la superestructura es un conjunto de elementos de la vida social que son dependientes de la infraestructura. En este conjunto se incluyen las instituciones políticas y jurídicas que defienden a cada tipo de... El contractualismo es una teoría que considera que el Estado solo es posible porque hay un acuerdo entre los gobernantes y los gobernados. Estos ceden el poder a los primeros confiando en su legitimidad. Además, defiende que si algo es evidente no tiene por qué dejar de ser necesario. Se relaciona con la alienación política, puesto que ésta se produce cuando hay una separación o un enfrentamiento entre la sociedad civil y el Estado. Para el ser humano es esencial vivir socialmente. Por ello, si el Estado se dedica únicamente a su bienestar, sin representar a la sociedad civil, el trabajador se va a encontrar alienado políticamente. La posición original es una teoría que defiende que si pensáramos en la hipotética situación de que no sabemos en qué lugar ocupamos en la realidad, en qué clase de sociedad estaríamos dispuestos a vivir. Podemos relacionarlo con la dialéctica, puesto que en Marx este término designa tanto el peculiar proceso con el que se desenvuelve la sociedad a lo largo de su propia historia, como el modo en el que se debe pensar para captar adecuadamente dicho proceso. Por otra parte, la justicia formal también se puede relacionar con la dialéctica, puesto que es un principio que defiende que la justicia tiene lugar cuando los individuos con las mismas capacidades tienen las mismas oportunidades. Sin embargo, Marx lo critica, puesto que no todos tenemos las mismas capacidades, ya que están influidas por diversos factores. Entonces, se deben compensar los prejuicios, es decir, para que una sociedad sea justa, la justicia debe ser desigual en función de la posición original. El utilitarismo es una teoría que considera que el valor de una persona depende de la utilidad social del individuo, por lo que debemos tener siempre en cuenta la utilidad social. Es el dogma de la ideología, a través del cual se acepta el sistema y se ocultan los beneficios que le da el utilitarismo a las clases sociales. El velo de la ignorancia es un concepto de Rawls que nos impide conocer nuestro propio punto de partida en la sociedad, puesto que todo individuo está bajo este velo cuando se sitúa en la posición original, es decir, piensa sin saber qué lugar ocupa en la realidad. De este modo, a partir de esta hipótesis, somos capaces de empatizarnos y tomar elecciones racionales y justas. El equilibrio reflexivo es una concordancia entre justicia y cooperación de los individuos. En toda sociedad existen dos focos distintivos, en los que la sociedad se posiciona. Así pues, si logras posicionarte en la posición social, darás lugar a un equilibrio reflexivo entre principios y juicios, siempre y cuando nos desprendamos de la ideología. Por lo tanto, podemos relacionar estos tres conceptos mencionados anteriormente con la ideología de Marx, puesto que es utilizada para convencer a un obrero de que jamás podrá ascender de clase social, es decir, nos hace creer que vivimos en una situación económica sin posibilidad de cambio. Esta está fuertemente relacionada también con la alienación religiosa, la cual justifica las desigualdades socioeconómicas existentes. La alineación religiosa es el procedimiento por el que el ser humano se rinde a un ser divino al que le otorga cada una de sus cualidades. Es decir, la población se refugiaba en este para olvidar las malas condiciones en las que viven. Por lo tanto, podemos afirmar que la alineación religiosa pertenece a una ideología que enmascara la estructura económica, puesto que justifica las desigualdades socioeconómicas existentes. El concepto de socialismo utópico es aquel en el que se busca la sustitución del régimen de propiedad privada por la socialización estatal, ya que se pensaba que la producción capitalista, que tuvo inicio con la propiedad privada y la explotación de los trabajadores, no tenía como objetivo distribuir la riqueza producida. Dichos conceptos citados anteriormente lo podríamos relacionar con justicia social, la cual ocurre cuando el concepto de la justicia formal se compensa con el principio de la diferencia. Finalmente, cabe añadir que dicho concepto, es decir, la justicia formal, es criticada por Rawls. El concepto de legitimidad plantea el problema de que en virtud de qué razones y valores pueden los ciudadanos ejercer legítimamente el poder en los unos sobre los otros. Por otro lado, la alineación política es aquella que se produce cuando hay una separación o enfrentamiento entre la sociedad civil y el Estado.
Los estadios de la justicia lo podemos clasificar en 4 partes. Cuando alguno de estos 4 estadios pierde su control, la justicia desaparece, dando lugar a un reordenamiento provocado por la moral, que se mantiene como sustento de la justicia y que buscará nuevamente el orden. Dicho concepto lo podemos relacionar directamente con la segunda crítica de Marx.